Bueno, iglesia, buenos días. Dios me los bendiga en Cristo Jesús. Amén. Tenemos un tema que se llama la unidad, que es lo que debemos de aplicar en estos tiempos que tenemos de tanta persecución, de tanta apostasía. Es cuando los cristianos debemos estar unidos en un mismo sentir, un mismo parecer en Cristo Jesús. La oración que hace Jesús por sus discípulos. En Juan 17, 20 al 23, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como tú también a mí me has amado. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a todo, a conocer esta revelación, estas profecías, porque esos son los profetas de ahora, los apóstoles, lo que llevamos, lo que ya está hecho, el pastor, el maestro, porque eso es lo que está aquí, Señor. Ya la Biblia quedó cerrada en Apocalipsis. Dice que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo parecer, desde Génesis hasta Apocalipsis, ya todo está escrito. Por eso, Señor, hoy venimos a traer esta bendita palabra para que la entendamos y nos unamos más en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo Dios trino, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y entendamos que la unidad es la que nos va a dar fortaleza para resistir todo lo que pueda venir, pero en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Mire que Jesús oró por sus discípulos. Y dice, Jesús ora por sus discípulos. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar los unos por los otros y no estar peleando, para que ganemos almas para el Señor. No son para usted, porque algunos dicen que no ganamos. Sí, somos los que llevamos el mensaje, no para ganarlas para nosotros, sino para hacer los discípulos para Cristo. El anhelo de Jesús es la unidad de todos, pero sabemos que el enemigo le gusta restar y le gusta dividir. Entonces la palabra griega, genotes, es unidad, unido, unanimidad. En español, unidad es condición de aquello que no está dividido. Entonces vemos que la palabra nos invita hoy a la unidad. No que todos van a entrar, porque usted no puede aceptar a alguien por decir unidad que venga con una doctrina diferente. Tiene que ser la que está aquí, la que nos invita al Señor a creer como está en la bendita palabra. Entonces somos un cuerpo, y es los deberes cristianos que debemos tener todos, y no está en guerras y en contiendas, porque ¿qué dirá el oyente? Estos dos matándose, ¿no hay que tienen el mismo Padre, el mismo Jesús, el mismo Espíritu? Entonces vamos a Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Uno hace una cosa, el otro hace otra, pero todos pertenecemos y trabajamos para el mismo cuerpo. Entonces, si un cuerpo tiene varios miembros, deben de sentir lo mismo, pensar lo mismo, porque tenemos una cabeza que se llama Jesús. Y no es el apóstol, no es el maestro, no es nadie sino Cristo, es la cabeza de este cuerpo. Ya si este cuerpo tiene otra cabeza, no puede haber unidad. Y eso es lo que vemos. Hombres que se han tomado la vanagloria, se les puede llamar así, de creerse Dios, y ellos no ganan almas para otros, sino para ellos. Y tienen dominio, son dominionistas.
Entonces, 1 Corintios 12 y el versículo 27. Mire lo que nos dice la palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y así es Él con nosotros. Él es la cabeza del cuerpo que se llama la iglesia. Y el versículo 27 de 1 Corintios 12 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Aquí no hay color, aquí no hay nacionalidad. Tenemos hermanos en todo el mundo, pero que tengan la unidad en Cristo, que lleven la doctrina correcta, con un solo cuerpo y entender que la cabeza es Cristo. Y un solo espíritu, porque hay muchos espíritus, y entre eso está el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, de Satanás, que es un espíritu. Entonces, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero como ahora quieren hacer cada quien lo que quiere y no lo que dice la palabra, entonces espíritu hay en cantidades, que es lo que tenemos que tener cuidado, y no hacer la unidad porque usted vaya a coger este versículo aisladamente y decir que aquí le dice que usted se puede unir con cualquier doctrina, porque también les di un tema que se llama clase de doctrina. El espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, y está el espíritu del hombre. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocé el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo, somos templo de Él. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien claro que va esta palabra. No hay para qué argumentar, no hay para qué gritar, no hay para qué hacer bulla. Léala. Pero escúchela. Un cuerpo, un espíritu, Espíritu Santo, no hay otro. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces del agua y el espíritu, no le verás la cara a Dios. Un bautismo, le habló de eso. Un bautismo, no hay 3 ni 4, uno solo. Gálatas 3, 27 al 29. Así es que entendemos la palabra, iglesia. Usted búsquele la palabra, lo que la palabra le dice, que hayan concordancias que le den claridad cada día más y más. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, herederos según la promesa y no según la carne. No según Ismael, sino según Isaac. Esa es la promesa, por fe, por gracia y no por obra ni por ley. Las leyes rituales, sino la ley de Dios, los mandamientos que nos manda Él. Entonces muchos se agarran que Jesús no vino a abrogar la ley, sí, no la abrogó, pero sí la clavó en la cruz del Calvario, la ley que era una maldición hecha por el hombre. ¿Por qué? ¿Pero cuál ley? No resucitó ni sábado, día de reposo, lo circuncidaron. Eso es no abrogar la ley, se sometió desde niño.
pero nos las quitó para que no tuviéramos por obra, sino por gracia. Entonces la ley era maldita porque mataba, ojo por ojo, diente por diente. La gracia es perdón y reconciliación. Son dos dispensaciones, la ley y la gracia. Moisés, los ángeles trajeron la ley. Jesús vino a traer la gracia y por eso estamos aquí. Y somos un cuerpo teniendo una cabeza que es Cristo y no Moisés. Tenemos un espíritu que no es el espíritu del anticristo, ni del mundo, ni el espíritu del hombre, sino el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, y un bautismo. Por eso el bautismo debe de ser como manda la Biblia. Y vamos a ver a qué nos manda Jesús a cada uno de nosotros. Vamos a Marcos 16, 15 al 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y prediqué el evangelio a toda criatura, no dice a todo hijo. Somos criatura y cuando nos convertimos somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El que creyere, hay que creer primero y no bautizarlo para que después crea. Porque un niño de 1 año no cree. Ahora no lo debo de bautizar como yo quiera, sino como me mande Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una persona que no haya hecho sacando demonios, ni siquiera se ha bautizado, ni siquiera conoce al Cristo, porque dice que lo bautizaron cuando tenía 1 año. Eso es lo que vemos, errores. Entonces nosotros hagamos lo que está aquí. ¿Y cómo mandó Jesús? En Mateo 28, 19. Yo me ciño a las Sagradas Escrituras. Hay que sumar toda la palabra. Dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que nos está hablando que va a haber un fin del mundo. La pregunta es, ¿estás bautizado? ¿Has creído primero? ¿O te bautizaron cuando tú no tenías ni siquiera autoridad para decir no o sí? ¿O te bautizaron en otra forma? Entonces, ¿cuál es el bautismo? Uno solo. Por eso dice que un bautismo, una fe, una esperanza, un Jesús, un Señor y un Dios de todos para todos. Pero si somos el cuerpo de Cristo, si tenemos el Espíritu Santo y fuimos bautizados como manda Jesús, porque muchos cogen versículos aislados y hacen doctrinas. Sume la palabra y básese a lo que le está diciendo. Y tienes que creer primero, porque si no has creído nunca te vas a bautizar. Siempre vas a decir que no estás preparado. Y Dios no anda buscando gente preparada, anda buscando gente para prepararla y hacerla sus discípulos a través de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces ya miramos, somos un cuerpo, un espíritu y un bautismo. No tiene por qué haber contiendas, disensiones en el cuerpo de Cristo, pero como hay falsos cristos y hay falsas doctrinas, ahí está la contienda. Y usted le sigue la contienda. Ore, pero deje la guerra, deje la contienda, dé claridad, sí. ¿Cómo es el bautismo? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Como nos mande la palabra. Entonces, la unidad es una misma mente. Alguien que no piense así va a decir que esto no es así, porque ya su mente la tiene en otra mente y no en la mente de Cristo, en el que le enseñó algo erróneo, pero si coges la Biblia te enseña lo correcto. Primera de Corintios 1, versículo 10. Mira lo que dice.
¿Está dividido Cristo? Un interrogante o una pregunta. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A eso nos manda, a que tengamos una misma mente. Y vamos a probar lo que dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tú tienes la mente de Cristo, ¿por qué piensas diferente a lo que te dice la palabra? ¿Por qué estás haciendo las cosas como tú quieres? ¿O te sometes a la palabra? Un mismo espíritu. Vamos a probarlo. Efesios 4 del 1 al 6. Esto es para leer la palabra, no para contender, sino para explicarla y que usted pueda leerla también y darse cuenta cómo anda. Unidad del espíritu. Entonces, si andas en el espíritu del anticristo, vas a ser contrario a nosotros. Si andas es en el espíritu de ti mismo y no lo has sometido al Espíritu Santo, vas a pensar diferente. Entonces mira lo que dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que en que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, ahí imitamos a Cristo, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, así llama el tema, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. ¿Vio? Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos, en todos. Creo que más claro no te puede hablar el Señor. Y mira lo que dice 1 de Juan 4 del 1 al 3. Por eso esto es lo que hay que probar. Porque hay muchos engañadores. Y hay muchos que les están creyendo. Pero por falta de conocimiento de la palabra. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Dónde se manifiestan los falsos profetas? Falsos maestros. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. El verbo hecho carne es una realidad. Hay unos que dicen que no, que Jesús fue un profeta más y lo tienen como otra cosa y no como lo que dice la Biblia. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo a través de las doctrinas de hombres que causan divisiones. Entonces va bien claro, la unidad es una misma mente, un mismo espíritu, o sea el Espíritu Santo, una misma fe, es la tercera que viene. Y vamos a ver lo que nos dice Efesios 4, 11 al 16. Si usted lee Biblia o escucha la correcta, usted se va a perfeccionar día tras día en el conocimiento de la palabra. Una misma fe. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, no de dividir la iglesia. Perfeccionar a los santos, no de yeso ni de papel, sino de carne y hueso, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, un cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, ahí tenemos, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire, la uña te hace esto, ayuda al oído a limpiarse. El ojo duerme para que el cuerpo descanse, refiriéndose a ti y a mí. Así es el cuerpo de Cristo. Todo debe de dolernos, lo que le pase al uno, lo que le pase al otro. Y cuando uno falla, afecta al cuerpo. Y por eso el enemigo le gusta la división, le gusta restar, le gusta que se levante más la cizaña que el trigo. Y debemos tener la fe de Cristo. Y no cualquier fe que tú te inventes, porque tú puedes decir, yo tengo fe y a mí me va bien, o puedo tener fe en otras cosas, y no lo que nos diga la palabra. Porque mire lo que nos dice Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, que somos usted y yo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por eso la apostasía se está dando en la fe. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que vemos hoy. Y usted de pronto no analiza que lo está sacando del camino de perfeccionarse en el amor ágapes y no en el amor ero o el amor condicionado. Si me das, te doy, o el amor incondicional. Entonces, el cuarto punto, la unidad es una misma mente, un mismo espíritu, una misma fe y un mismo amor. Colosenses 2 del 1 al 4. Entonces no es cualquier fe, es la fe en Jesucristo, la que Él nos ha dado, que es la que creemos y seguimos adelante. Colosenses 2 del 1 al 4. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén, iglesia. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Ese es el tema, la unidad. En amor, hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Hay unos que andan divididos. Jehová solo, Jesús solo, el Espíritu Santo solo. Y Dios nos manda a la unidad. Que así como Él es con el Padre y con el Espíritu, así seamos nosotros. Con la Trinidad o la pluralidad de Dios. Y no andemos peleando. Hay gente que pelea mucha doctrina y no ha creído en la palabra. Dice entonces, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Unidos en el amor, porque el amor ya no tiene temor. Cuando hemos sido perfeccionados en el amor. Hay gente que le teme hasta predicar la verdad. Le da miedo predicar la verdad. Yo sé que la verdad incomoda, la verdad enrojece a uno, pero no peca. Entonces mire que dice aquí, Dios es amor. Muchos lo dicen, pero el problema es cumplirlo, que en realidad nos mantengamos como dice la palabra. Entonces vamos a primera de Juan 4, 20 al 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, anda en tinieblas. Eso dice que las tinieblas le han cegado los ojos. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y si es mentiroso, ¿de quién es hijo? Del padre de la mentira, que se llama el diablo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Imagínense hogares cristianos separándose, hogares cristianos en peleas, en divisiones. Y eso es lo que vemos hoy en día.
por falta de una predicación que nos diga la verdad. Hay mucha predicación falsa, doctrinas del anticristo, doctrinas de hombre y doctrinas de demonio. Pero está la doctrina de Jesucristo. Algunos tienen la doctrina de Balaam, otros tienen la doctrina de Jezabel, otros tienen la doctrina de los nicolaitas. Y así vemos cantidad de doctrinas. Entonces la unidad es una misma mente, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo amor. Ahí no va a haber división. Si la mujer ama a Dios, ama a su prójimo, que eres tú como esposo o esposa de la mujer, y la mujer al hombre, el hijo al padre y el padre al hijo, el hermano en la fe. Nos vamos a amar como Cristo nos amó. Entonces la unidad sirve para combatir unánimes. Filipenses 1:27 al 30. La iglesia de Filipo dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros es salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oí que hay en mí. No van a perseguir, no va a haber acuerdos, pero usted manténgase firme hoy que usted está escuchando esta palabra y se da cuenta si en verdad está unido al cuerpo y su cabeza es Cristo o es el apóstol, su cobertura es el Espíritu Santo o es el apóstol o un hombre, un maestro, o quién es la cobertura tuya o quién es la cabeza. Eso es lo que vemos hoy en día, divisiones por todas partes, distinciones, que es lo mismo, y no están unánimes en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en una misma fe, en un mismo Señor y en un mismo Dios, que es para todos. Sentir lo mismo en el Señor. La unidad sirve para combatir unánimes. ¿Con qué? Con el amor, con la fe, con un mismo espíritu. ¿Para quién? Para los que se oponen a la sana doctrina. Y eso dice la palabra. Vamos a ver. Segundo, sentir lo mismo en el Señor. Filipenses 4, 2 al 3. Regocijaos en el Señor siempre. El título. Dice aquí, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Para que tú estés en el libro de la vida tienes que estar en la unidad. Muchos que se van a perder porque están en otro libro. Están en los libros y no en el libro de la vida. Porque están siguiendo la doctrina de la bestia, que es el anticristo, del falso profeta y creyéndole al diablo. Eso es lo que le gusta a él, la división y restar. Para que usted no pueda combatir unánime. Imagínese un hogar donde los dos sean cristianos y el uno anda por un lado y el otro por el otro. Satanás trabaja fácilmente, el enemigo, porque hay división. Tenemos que unirnos para ir uniendo también a la familia, a los hijos, y podamos estar unánimes. Cuando se hacen libres, siga orando, luchando por ello, hasta que alcancemos la unidad en Cristo. Sentir una buena conciencia en 1 de Pedro 3, 8 al 9. Esto es de conciencia, iglesia. Eso representa el bautismo. Limpiar la conciencia a la verdad de Cristo. Dice aquí, una buena conciencia. Finalmente sé todo de un mismo sentir.
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredase bendición. A eso nos llamó. Entonces, la unidad sirve para combatir unánimes en la fe, tener el mismo amor, para andar fraternalmente en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer y tener una buena conciencia. Y concluimos y vamos unánimes en la oración. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Dice la bendita palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Unánimes en la oración. Pero si el uno anda por una parte y el otro por otro, el otro una cosa y el otro otra, hay divisiones. El hogar cristiano debe de estar unido en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma fe y en un mismo amor. Los invito a eso, para que no le dé entrada al enemigo, ni a doctrinas chuecas, torcidas, que vienen a sacarte de la verdad. El deseo de Cristo es ese, y fue la última oración que hizo, para irse y dejándolas a nosotros, para que aprendamos que somos un cuerpo. Pero no crea que es el ecumenismo que quieren montar hoy en día. Es lo que le estamos hablando aquí. No es que usted se va a unir a cualquiera porque tenga una doctrina. Es a la de Cristo. Vamos a Efesios 2, 14 al 16. Este es el deseo de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, para que glorifiquemos a Dios. Salvo por gracias, salvos por gracia. Entonces dice aquí, reconciliado por medio de la cruz, no divisiones, sino unidad. Eso es reconciliación, estar unido en la misma fe, la misma creencia, en lo que hemos decidido seguir a un Cristo que está en el Padre en Él, a un Espíritu Santo que vive en nosotros, pero que intercede por nosotros, y es el Espíritu Santo. Entonces mira lo que nos dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. No quieren dejar la ley ritual y buscar la ley de la fe, que es lo que tenemos que seguir, que es Cristo, que es por gracia. De los mandamientos expresados en ordenanza para criar en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar a Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén, iglesia. Entonces la ley ritual se cambió por la ley de la fe. Y eso es lo que nos acaba de decir, para que usted esté agregando lo que no es. Y mira lo que dice Romanos 3, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, una sola fe, un solo cuerpo, una sola mente, un mismo espíritu, un mismo amor. Que Dios me los bendiga en Cristo Jesús y que su Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine a entender esta palabra y la podamos poner en práctica desde hoy, desde la casa hacia afuera, en tu vida interior, porque ahí es donde se ve el verdadero cristiano, cuando le cree esta palabra y lo hace en su vida personal, en su vida de hogar, y puede montarse a predicar la palabra, porque es testimonio
adentro y afuera y a donde quiera vaya. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos ilumine a entenderla y poderla llevar a otros que la necesitan. Necesitamos en estos tiempos de persecuciones, de odios hacia Cristo, unirnos, pero no unirnos a cualquiera, al que lleve esta doctrina, como la hemos hablado aquí, que está en la unidad, y no cualquiera puede entrar si no está en un mismo espíritu, si tiene una misma mente, si tiene un mismo Señor y un mismo bautismo. Por eso hoy te creemos y confiamos que tú nos ayudarás. Señor, que esta palabra llegue a la iglesia, a la familia en carne, a las autoridades, a todos aquellos que están en eminencia, porque hay que orar por ellos, para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente, y para que hagan unos mejores trabajos o dicten leyes buenas que edifiquen sus propias vidas y a los demás. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar en la unidad con los que siguen estos principios. Y gracias por la atención prestada también. Señor, gracias por todo. Por eso hoy te pedimos que la gracia tuya esté también con los hombres en nuestra vida y podamos ser bendecidos para hacer bendición. Ya fuimos bendecidos para hacer bendición a otros, porque a eso nos llamaste, para que heredásemos bendición. Por eso ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el que nos dio la unidad para con Dios y el Espíritu Santo. Amén y amén.